Muy buenos días, estimados hermanos. Dios me les bendiga. Para todos nuestros queridos hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales, nuestro canal, les deseamos a todos un feliz sábado. Y como siempre, que la paz, el amor y la gracia de Cristo cubran nuestras vidas, hoy, mañana y siempre. Les invito a pedir la bendición de Dios, elevando nuestras mentes hasta el trono de la gracia. Oremos. Nuestro eterno y bondadoso Padre que estás en los cielos, santificado, alabado, glorificado sea tu nombre en esta mañana. Padre, gracias por un nuevo sábado. Gracias por un nuevo día. Gracias por la vida y la salud. Gracias por Cristo nuestra esperanza. Y a través de Cristo, de su sangre, de sus méritos, pedimos perdón para todos nuestros pecados. Y ahora, mi Dios, al estudiar tu santa palabra, estamos pidiendo la unción de tu Espíritu Santo para que nos enseñe, nos guíe, nos conduzca a toda verdad y que nos deje ese poder para vivir tu palabra, para obedecer tu palabra, para compartir tu palabra. Que este mensaje sea de gran bendición para nosotros a fin de que nos apartemos de todo pecado, de toda abominación que hoy se están cometiendo dentro del pueblo de Dios. Por eso pedimos tu bendición. Gracias por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciados hermanos, como ustedes pudieron escuchar, el sábado pasado nuestro hermano Eugenio presentó un extraordinario mensaje acerca de quién y qué es la abominación desoladora. Hoy nosotros, el mensaje que queremos compartir con ustedes en esta mañana tiene que ver con otro tipo de abominación, y es las grandes abominaciones que se están practicando e introduciendo dentro del cristianismo moderno en nuestros días. Y es mi propósito en esta mañana que a través de el mensaje que vamos a presentar a través de la palabra de Dios y del espíritu de la profecía, es que tú y tu familia, yo y mi familia, no participemos de las herejías y de las abominaciones que estamos viendo hoy en nuestros templos, en nuestras iglesias, en el mundo cristiano en general. Quiero decirles que en el lenguaje bíblico la palabra abominación significa idolatría, adoración de una falsa divinidad. Idolatría, hermano, ustedes saben que es la adoración de todo lo falso, de lo ofensivo al carácter de Dios. Abominación es todo lo que produce agudo desagrado, repulsión a Dios, sobre todo desde el punto de vista espiritual, moral y religioso. La Biblia, la palabra de Dios, presenta alrededor 152 ocasiones que nos habla acerca de las abominaciones. Y cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, pues podemos darnos cuenta que a través de las palabras griegas y hebreas traducida acerca de la abominación, vemos que ellas tienen implicaciones muy definidas. La abominación se usa exclusivamente para describir cosas repugnantes, repulsivas, absolutamente intolerables, cosas que son inaceptables para Dios. Al cristianismo en general le convendría tomar muy en serio las advertencias que Dios nos hace
acerca de las abominaciones que estamos cometiendo hoy. Quiero decirles, hermanos, que esas advertencias están esparcidas, advertencia contra la idolatría, la abominación, están esparcidas en casi todos los libros de las Sagradas Escrituras. Y quiero usar como introducción allí lo que dice el quinto libro de la Biblia, el libro de Deuteronomios, en el capítulo 18 y los versículos del 9 al 14. Dice así la santa palabra de Dios. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Ese fue el consejo de Dios a Moisés para que se lo repitiera al pueblo de Israel. Versículo 10 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a sus hijos o a sus hijas por el fuego, ni que practiquen adivinación, ni agorero, ni sortílago, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, el espiritismo, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Dice el versículo 13: perfecto serás delante de Jehová. Así que si no practicas estas abominaciones, eres perfecto, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Hermanos, está bien claro en las Sagradas Escrituras lo que es abominación. Y está claro también las cosas que no debemos de practicar. Por ejemplo, en Génesis capítulo 34 y versículo 14, este es el consejo de Dios concerniente a los matrimonios. Dice así Génesis: y le dijeron: no podemos hacer esto en dar nuestra hermana a hombres incircuncisos, porque entre nosotros esto es ¿qué? Abominación. También en Levíticos capítulo 11 y el versículo, Levítico 11 es el libro de lo que es inmundo concerniente a las comidas, pero en Levítico 11 y el versículo 11 está las abominaciones acerca de ciertos tipos de alimentos. Y dice así la palabra de Dios: os serán pues abominación de su carne, no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. O sea, que en Levítico 11 habla del tipo de carne que se puede comer, lo que es inmundo y lo que es limpio. Y los que comen carne inmundas, dice la palabra que cometen ¿qué? Abominación, rechazo a Dios. Levítico capítulo 18 y los versículos del 22 al 24, esta porción bíblica nos amonesta contra todos los actos inmorales prohibidos con relación a lo que es el sexo. Ese capítulo de 18 de Levítico habla, en primer lugar, del pecado de la pornografía. No verás desnudo, y empieza a explicar ahí. No puedes ver la desnudez, y eso es lo que la gente hoy ve a través de las novelas, de las películas, de la pornografía. Eso es abominación a Dios, y los que practican tales cosas van a ser raídos. También este capítulo nos habla para decir que no puedes tener relación con tu esposa cuando está
en los días de su impureza, en su menstruación. Eso es abominación a Dios. También nos dice en el versículo 22, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Quiere decir que los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y las mujeres que tienen relaciones sexuales con mujeres, eso es abominación a Dios. El versículo 23 dice, ni con animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. ¿Por qué? Porque esto también es abominación. Y si alguno dice, versículo 23, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, con él ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Esto es perversión, esto es abominación a Dios. Y estas cosas se están practicando hoy, mis amados hermanos. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Son advertencias serias que Dios le está haciendo a su pueblo Israel y por ende llegan hasta nosotros hoy. Ahora, Deuteronomio 22:5 dice, usar vestidos para aparentar que es de otro sexo, no vestirá la mujer, dice la palabra de Dios, traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación a Jehová tu Dios cualquiera que hace estas cosas. En Primera de Reyes, capítulo 14 y el versículo 24, nos habla acerca de la sodomía, o sea, las relaciones sexuales entre los hombres. Dice allí en el versículo 24, hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Hermano, esta práctica del sodomismo está muy justificada hoy y muy apoyada por las leyes y por la sociedad. Y hay iglesias que se están atreviendo a que estas personas activas en estas relaciones sean miembros de la iglesia por amor y misericordia. Hermano, usted no le puede hacer caso a los hombres, lo que dicen los hombres. Usted tiene que hacerle caso a lo que dice la palabra de Dios, porque es Dios el justo, el verdadero, el santo, el puro, el impecable. Dice no, no y no. ¿Cómo se atreve alguien, algún pastor, algún líder, algún sacerdote, lo que sea, a justificar lo que Dios ha condenado como abominaciones? Estas son las abominaciones, hermano. Por eso estamos hablando del título de este sermón, las abominaciones dentro de la iglesia, dentro del cristianismo. ¿Cómo se están apañando todas estas cosas? No, hermanos queridos. Deuteronomio, capítulo 27 y versículo 15, habla de la idolatría y dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, es abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Todo el pueblo responderá y dirá, amén. Hermanos queridos, estamos notando las diferentes abominaciones que se practican. Dice Isaías, capítulo 66 y versículo 17. Dice, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras otros, los que comen carne de puerco. ¿Cuántos cristianos hoy justifican comer carne de puerco? Porque dicen lo que Dios limpió, nadie lo llame como un inmundo. Pedro mata y come. Hermanos queridos, la Biblia no se contradice. Dios dice que los que se purifican en los huertos, uno tras otro, los que comen carne de puerco y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Amados hermanos, usted ve en el mundo cristiano la gente que comiendo y bebiendo cualquier cosa.
Cuando Dios en Levítico 11, ¿a qué? Ha puesto las pautas de la verdadera alimentación. Y el mundo cristiano hace todas estas cosas, ignorando ¿qué? La palabra de Dios. Porque los hombres dicen, mata y come. Hermano querido, no está hablando ahí de mata y come de comida. Está hablando de no llamar común inmundo lo que Dios limpió. Y Dios no vino a limpiar ratones. Y Dios no vino a limpiar cerdos. Y Dios no vino a limpiar comida chatarra o inmunda. No, Dios vino a limpiar a través de Cristo Jesús a los pecadores. A los pecadores, porque para los judíos, los gentiles, los samaritanos y las otras naciones eran bárbaras y eran impíos. No, hermano, Cristo vino a ¿qué? A morir, como dice San Juan capítulo 3 y versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todos los que creen, tengan vida eterna. Maravilloso, extraordinario. Pero amados hermanos, de todas estas abominaciones que nosotros hemos mencionado en esta mañana, y hay más, y hay mucho más, pero no podemos hablar de todas. De las muchas abominaciones, hermanos, la más odiosa, la más repulsiva, aunque todas son odiosas y repulsivas para Dios, pero la que sobresale sobre todas estas abominaciones, ¿saben ustedes lo que es? La idolatría. La idolatría. Fíjense a tal punto que está incluida en el primero y segundo de los 10 mandamientos que Dios le dio a su pueblo para todas las generaciones y que llegan hasta ti y hasta mí en el día de hoy. Miren, dice así, Éxodo, capítulo 20 y los versículos del 2 al 5. Palabra de Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermanos, más claro, no puede ser. No podemos tener dioses ajenos delante de ti, ni de mí. Tú sabes lo que es un Dios ajeno. Toda imagen que la gente se haga y la adore y la reconozca como un Dios, está cometiendo abominación. Toda persona que anteponga algo, el trabajo, el negocio, la comida, los programas de la televisión, los deportes, el dinero, la moda, todo lo que usted anteponga a Dios en estas cosas, usted está, ¿qué? En el pecado de la idolatría. Hermanos, Dios primero y Dios ¿qué? Siempre. Dios primero y Dios último. ¿Por qué razón? Porque las imágenes tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Manos y no palpan. Pies y no caminan. Boca y no hablan. Nariz y no respiran. ¿Cómo es posible que hayan cristianos adoradores de imágenes? ¿Por qué? Porque rechazan el consejo de Dios. Y todas estas cosas, hermanos, que la gente practica, es abominación. Miren, las palabras hebreas traducidas como abominación generalmente se usa en relación con cosas como idolatría y adoración a dioses falsos. Miren lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 5 y el versículo 11.
Dice así la palabra de Dios. Por tanto, vivo yo, dice Jehová, el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré. Yo también, mis ojos no perdonarán, ni tampoco tendré yo misericordia. Amados hermanos, la idolatría es abominación. La idolatría en todas sus fases es abominación. Y dice la palabra que Dios no lo va a perdonar a los que practiquen la idolatría, y Dios no va a tener misericordia para los que practican estas abominaciones. Miren, quiero llevarte a una de las escenas más horribles que practicó el pueblo de Israel, aunque ellos sacrificaron, aunque adoraron a Baal, a Astarte, al dios Apia. O sea, los israelitas hicieron una barbaridad adorando a dioses falsos. Pasaron sus hijos por fuego a Moloc. Practicaron todas estas cosas que nosotros acabamos de decir a través de la palabra de Dios. Pero el acto capital de toda esta idolatría fue en el tiempo del profeta Ezequiel. Allá en el templo, en el lugar santo y santísimo del tabernáculo allá en Jerusalén. El templo de Dios. Y se corrompió tanto que la idolatría se introdujo dentro del culto a Dios. Pero hermano, esto que yo voy a compartir con ustedes es una advertencia, porque hoy vemos lo mismo, cómo las grandes abominaciones se están introduciendo dentro del culto cristiano en nuestros días. Miren, esto fue lo que sucedió en el tiempo de Ezequiel. Antes de que la gloria de Dios, escuchen, abandonara el templo de Jerusalén, antes de que los verdugos comenzaran a destruir a los culpables, Dios condujo al profeta Ezequiel, en visión, para que él fuese testigo ocular de las abominaciones que se cometerían o que se estaban cometiendo en el santo lugar, o sea, en el lugar santísimo. Y los capítulos 8 y 9 de Ezequiel, usted los puede leer, repito, capítulos 8 y 9 de Ezequiel, narra la historia de la idolatría, del pecado, de las abominaciones que se le ocurrió al pueblo de Dios en aquel tiempo. Por eso el templo fue destruido en la invasión de Babilonia. Y fue destruida la ciudad, todo quedó en ruina. ¿Quiénes fueron los culpables? El mismo pueblo de Dios. Y aquello que sucedió, hermano, allá, antes de Cristo, en la destrucción de Jerusalén por Babilonia, Nabucodonosor, se está repitiendo en nuestros días, con diferentes características, pero es lo mismo. El pecado es pecado de la forma que se le practique. Miren, el profeta es llevado al templo en visión por Dios. Y donde se ve una imagen cananea, puesta junto a la puerta del altar. Escuchen esto, hermano. En la puerta de entrada al altar, en el templo de Dios, una imagen cananea, de un dios cananeo. Luego ve 3 grupos sucesivos, 3 grupos diferentes, cada uno cometiendo hechos reprobables que queremos hacer notar de lo que estaba aconteciendo. El primer grupo, compuesto por 70 ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Los líderes. Siempre la ruina
en el pueblo de Dios. Siempre el pecado en el pueblo de Dios, siempre las abominaciones en el pueblo de Dios, siempre fue inducida por los líderes. Ojo con lo que estoy diciendo, porque eso no ha terminado. Esa práctica de abominaciones y pecados practicados y permitidos por los líderes, está sucediendo hoy. Y de eso es a donde queremos llegar con este mensaje. Así que el primer grupo estaba compuesto por 70 varones que oficiaban en el santuario, porque todo el mundo no puede entrar al santuario, que estaban allí adorando figuras abominables pintadas en la pared. Eso era lo que hacía el primer grupo de 70 varones. El segundo grupo, conformado por mujeres llorando a Tamuz, un ídolo babilónico. Y tercer grupo, eran 25 varones sacerdotes, líderes. Lo que acabamos de decir. Son los que practican el pecado, los permisivos que permiten el pecado, ayer, hoy y mañana va a ser así igual. Que adoraban al sol. Idolatría. Violadores del segundo mandamiento de Dios, del primero y segundo mandamiento. Dice, y estaban estos 25 varones adorando al sol de espalda al templo. Ustedes saben que la entrada al templo, ¿no?, al santuario, al tabernáculo, era por el este, o sea, por donde salía el sol. Ahora, por eso es que Dios lo mandó a hacer así, para que ellos le dieran cuando entraran al santuario para adorar, le iban a dar la espalda ¿a quién? A las criaturas. Eso era un dios de los egipcios. Ellos adoraban al sol. Y entonces vemos que estos 25 varones adorando al sol, dándole la espalda ¿a qué? Dándole la espalda ¿a quién? Al santuario, a la presencia de Dios. Hermano, ¿qué clase de abominación? Darle la espalda al Dios creador, al Dios que nos da la vida, al Dios que nos sustenta, para adorar una criatura que ese Dios creador, el Todopoderoso, creó. ¿Hasta dónde llegan las aberraciones de los seres humanos cuando Dios se ha apartado de sus vidas? Y dice allí, postrados hacia el oriente, ellos habían dicho, no nos ve Jehová, torpeza, ciegos, sordos, mudos. Jehová ha abandonado la tierra. Ahora vamos a leer para aclarar lo que hemos dicho. Ezequiel 8, capítulo 8, del 5 en adelante. Dice, y me dijo, hijo de hombre, el Señor al profeta Ezequiel, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Quiere decir que ese era el mandato de Dios. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí, al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. La imagen del celo. ¿Sabe lo que es la imagen del celo? La imagen del celo no era otra cosa, hermano, que los testículos de el dios Tamuz. ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde estaba esa abominación? ¿Dónde? Alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el lado del norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar. O sea, a la entrada del altar estaban allí los pintados o tallados los testículos de el dios Tamuz. ¡Qué abominación! Y las mujeres llorando por él. Amados hermanos, ¿sabe usted lo que significa hoy esos testículos del dios Tamuz? Tamuz. Los huevitos que se reparten y la gente los pone en sus casas, aún hasta los cristianos, en la fiesta de Easter, en los días de Semana Santa.
Y eso se practica hoy, se practicaba ayer y hoy se está practicando. ¿Cuántas abominaciones, hermano? Sigue diciendo, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ve lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Si esto era una abominación terrible, ahora escuchen lo que viene después. Y me llevó a la entrada del atrio y miré y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared y he aquí una, ¿qué? Una puerta. Versículo 9. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, he aquí toda forma de reptiles, de bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. ¿En qué habían convertido, hermano, el templo? En una exhibición, en una feria de exhibición ¿de qué? De idolatría. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y Azanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con incensarios, sacerdotes, líderes, que son los que promueven el pecado en el pueblo, ayer, hoy y será mañana así. Y en sus manos y subía una nube espesa de incienso, adorando a estas cosas. Versículo 12. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos, los líderes de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en su cámara pintada de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Versículo 13, me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que las que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Versículo 16 en adelante. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar del lugar santo al santísimo, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, que adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre, esas cosas livianas para la casa de Judá, hacer las abominaciones que se hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo de sus narices, el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritará a mis oídos con gran voz. No los oiré. Una vez que Ezequiel ha tomado conocimiento de estas abominaciones, que el profeta ve todo lo que se estaba cometiendo dentro del santuario, el pueblo de Dios, los varones, los sacerdotes y las mujeres. Vemos que un varón vestido de lino marcaba a los inocentes para librarlos de la destrucción. Y luego este varón le da la orden a los verdugos para que hagan su tarea. ¿Cuál es la tarea de los verdugos? La ira de Dios se desata desde el santuario mismo en el cielo, que es el lugar donde ha llegado el colmo de las abominaciones y de la maldad de Israel. ¿Y era para qué? Destruye. Pon una marca en los que gimen y claman. Pon una marca, dice el profeta, Dios al profeta,
en los que gimen y claman por todas estas abominaciones, porque en aquel tiempo había un remanente que no se contaminó. Allí estaba el profeta Jeremías, allí estaba Daniel, allí estaban los 3 hebreos, y habían otros príncipes, y habían otros sacerdotes que no se contaminaron, pero la mayoría, desde los sacerdotes, desde el rey, desde sus sátrapas, desde todos los sabios, y casi la mayoría del pueblo, habían incurrido en estas abominaciones. Por eso vino la destrucción. Pero el Señor dijo, pon un sello a los que gimen y claman, y a los demás, empezando por los niños, destrúyelos. Ese es el resultado final de los que adoran imágenes, de los que idolatran, de los que cometen todo tipo de pecado que hemos mencionado, los diferentes tipos de idolatría que hay en la Biblia. Hay 152 textos que hablan de abominaciones. Ahora, amados hermanos, vamos a reflexionar un poquito y empezar a aplicar esto a nosotros. ¿Qué relación tiene todo esto con nosotros hoy? Recuerden, todas estas abominaciones fueron dentro del templo de Dios. Y el mensaje de esta mañana es las grandes abominaciones dentro del pueblo de la iglesia de Dios. Lo mismo. Miren, el verdadero Israel, el Israel espiritual, la iglesia de Dios, hoy está viviendo días muy similares. La gloria de Dios, escuchen, está abandonando muchos templos, muchas iglesias, por las abominaciones y los pecados que se están cometiendo hoy en día. Los padres en el hogar son permisivos y están permitiendo abominaciones que se están practicando dentro de las puertas de su casa. Cuando usted le permite a sus hijos y usted mismo con su esposa ven novelas con escenas de sexo, de idolatría, de nueva era, de espiritismo. Si usted permite eso, usted está siendo partícipe de las abominaciones y Dios te va a hacer lo mismo que hizo con su pueblo antiguamente. Los ancianos de iglesia, que Dios los ha llamado y les ha puesto una responsabilidad para velar y guiar y conducir al pueblo de Dios. Cuando ellos ven y saben que los hermanos están cometiendo estas abominaciones que se están cometiendo dentro del pueblo de Dios que vamos a mencionar, ustedes son culpables también por ser permisivos. Tienes que levantar tu voz y condenar el pecado, por supuesto, con amor y misericordia. Pero por el puesto para que los nombren ancianos y primer anciano, son permisivos conociendo la verdad de la palabra de Dios. Ustedes son partícipes del pecado ajeno. Calladitos la boca. Sacerdotes, ministros del evangelio, pastores y líderes, ustedes también son responsables de los pecados, de las abominaciones que hoy se están cometiendo en los programas y en los cultos de la iglesia. Ustedes lo saben cómo el mundo se ha introducido dentro de la iglesia y lo que está sucediendo. Sin embargo, lo que hacen es condenar a los que predican lo que Dios ha escrito en su palabra, llamándoles fanáticos, llamándoles disidentes, llamándoles personas que están descontextualizadas, que les falta el amor y la misericordia. Hermano querido, yo estoy hablando en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo, la palabra del Señor Jesucristo, porque lo que estoy leyendo es de la palabra de Dios, nada inventado por mí. No, es la palabra de Dios, pero como ellos viven así también, como ellos son conscientes de lo malo que están haciendo en su vida y en su hogar, hablando de sacerdotes, ministros, pastores y líderes, acusan y tratan de desmoralizar a los que predicamos estas cosas.
Pero recuerden, hermanos, que ustedes están cometiendo estas abominaciones. Y si lo decimos no es para condenarlos a ustedes, es para que reflexionen, es para que se arrepientan, es para que abandonen el pecado y llamen al pecado en sus templos, en sus iglesias, por su nombre y digan: stop, esto no se puede hacer, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos queridos, pocos son los que gimen hoy y claman por las abominaciones que se cometen dentro de las familias, dentro de las iglesias y en los programas y actividades de la iglesia. Pocos son los que llaman al pecado por su nombre. Pero dice la palabra que los que no se arrepientan, que los que no se humillen, que los que no abandonen el pecado y estas abominaciones, pronto el juicio de Jehová comenzará por ustedes, líderes, pastores, ancianos y padres. Empecé por arriba. Vivimos en un tiempo solemne. Apreciados hermanos, sería bueno preguntarnos cuáles son las modernas imágenes pintadas en la pared en las cuales los cristianos de hoy están adorando. Es claro, allí el becerro de cristal. Y lo peor es que los programas del becerro de cristal se están introduciendo en la iglesia. ¿Y qué? Aplaudir por el programa. Y luego se atreven a decir: aquí ha estado el Espíritu Santo. Amados hermanos, ¿quién es Tamuz? Aquel ídolo abominable al cual las mujeres cristianas lloran. ¿Cuál es el sol? Perdón, ¿quién es Tamuz? Ahí tiene a Tamuz y a Cupido. La famosa fiesta del amor que le han puesto para que no sea tan abominable, el día de los enamorados. Le han puesto el día del amor y de la amistad cristiana, y participando del espíritu de lo que sucedía en el templo de Jerusalén, las abominaciones. Y ya lo dije ahorita, Tamuz. Y allí la imagen del celo, esos huevitos que se reparten en Easter. Y los cristianos participan. Abominación. Y los líderes lo saben. Y los ancianos de iglesia lo saben. Y los padres lo saben. Y lo siguen haciendo. Allá ustedes, Dios les juzgará. ¿Cuál es la imagen del sol en el oriente? ¿Y cuáles son los sacerdotes, los líderes, los ministros que lo adoran? Hermanos queridos, aquí están las abominaciones modernas. Aquí están las abominaciones modernas. Es una lista que yo la voy a enumerar. Y hay más. En primer lugar, las abominaciones modernas que se están permitiendo en la iglesia. Y comienzo por los líderes, pastores, ministros y ancianos. Estas son permisivos como el sacerdocio corrompido que había en los días de Ezequiel. Número 1. Sustituir la palabra de Dios por libros teológicos. La inmensa predicación de hoy de los predicadores de todas las iglesias es más teología de los libros de los teólogos que de la palabra de Dios. Eso es una abominación. Cuando usted sustituye la palabra de Dios, ¿por qué? Un así dice Jehová por lo que dicen los hombres. Y eso es lo que abunda en los púlpitos. Número 2. Escasez de la palabra de Dios en los cultos y abundancia de chistes, historias seculares, aplausos y risas. Eso es abominación a Dios. Sincretismo religioso en la música. Letra cristiana con música mundana. Con rock, con jazz,
con música popular. Eso es abominación. No puedes ligar lo santo con lo profano. Y, repito, líderes cristianos son los responsables de permitir esto en vez de decir que esto, pero para mantener contenta a los jóvenes para que no se vayan. Abominación para que los jóvenes no se vayan de la iglesia. Cuarto, divorcio en la iglesia. Hoy el divorcio en la iglesia es por cualquier cosa. Y los líderes luego dan carta de autorización para que se casen. ¿Quién es usted para decir eso? Cuando Dios dice que el matrimonio es indisoluble, ¿solamente por qué? No puede haber divorcio. Solo la muerte y la infidelidad. Pero hoy los líderes permiten estas abominaciones. Número 5. Matrimonios con incrédulos. ¿Cómo se casan? Y la iglesia lo permite y los casan en la iglesia. No juntéis en yugo desigual. Eso está como una de las abominaciones que se hacían en el Antiguo Testamento. Y hoy se están haciendo y se permite. Abominación. Número 6. Pornografía, novelas, películas con escenas sexuales. Se permiten. Y muchos líderes y padres participan de estas cosas. Número 7. Violación del sábado. Violación del sábado. ¿Cómo? Jugando voleibol, yendo a pescar, bañándose en piscina, programas seculares, sembrando árboles, yendo a comer a restaurantes, y todo buscan justificación, hermano. Un pastor decía, todo esto nos los han impuesto. Un paquete. ¿Un paquete? Sí. Si usted quiere ir a la piscina en sábado, vaya a la piscina. Porque eso está impuesto como un paquete que nos dieron nuestros padres y los líderes de ayer. Si usted quiere ir a la playa, vaya y báñese. Si usted quiere jugar fútbol, hágalo. Si usted quiera, hágalo. Eso lo dicen los líderes. Pero gracias a Dios que son ellos los que lo dicen, porque Dios, el que te va a salvar a ti y el que te va a juzgar a ti, te dice, santifica el sábado. No andando en tus caminos, no haciendo tu voluntad, no hablando tus propias palabras. Entonces tú te vas a deleitar en Dios. Queridos hermanos, esto que estoy diciendo está ocurriendo. Quizás no esté ocurriendo en tu iglesia, pero en la mayoría de las iglesias está ocurriendo. Son los pecados, son las abominaciones modernas que se están introduciendo y la están introduciendo los líderes. ¡Ay de ustedes como escribas y fariseos! Prepárense para enfrentar el juicio de Dios, porque aquí está demostrado todo lo que es abominación y pecado. Número 7. 8. Fiestas paganas como la Navidad, San Valentín, Halloween. La iglesia está participando de todo esto. Los líderes son permisivos y los líderes lo permiten. Estoy haciendo un llamado para que os arrepintamos todos y abandonemos el pecado para que podamos recibir el sello del Dios vivo en nuestra frente. Número 9. Negocios lucrativos con las redes sociales. Hay pastores que compran like. ¿Para qué? Para demostrar que sus mensajes llevan ¿qué? 10, 15, 20, 40, 60, 80 likes para recibir ¿qué? Dinero, negociando con ¿qué? Con el evangelio. Hermanos queridos, los que negocian con el evangelio recibirán su recompensa, porque esto también es abominación. Número 9. Que para salvarse no es importante la obediencia a los mandamientos. Eso lo acaban de decir pastores que yo los estoy oyendo. Que no es importante guardar los mandamientos, que lo importante es el amor. Es importante el amor, pero si tú amas a Dios, el verdadero amor hacia Dios, dice el que me ama, mis mandamientos, ¿qué? Guardará. Hermano, hagámosle y aprendamos a ser obedientes a lo que dice Dios, no a lo que dicen los palabreros de estos tiempos que están dirigiendo muchas iglesias.
Dice otro, número 11, que los hijos que están pecando son salvados por la obediencia de sus padres. ¿Cómo se atreven a decir eso? Engañando a los padres, dándole falsas esperanzas a los padres. No, hermano. El que pecare, dijo el Señor a Moisés, a este raeré del libro de la vida. ¿Cómo tú, predicador, te atreves a desmentir la palabra de Dios? Estas son herejías, hermano. Estas son abominaciones modernas que están oyendo nuestros oídos y nuestros hermanos que se congregan para adorar a Dios. Número 12, que los hijos que no... actividades recreativas, hermanos, planificadas en sábado, cumpleaños, fiestas, que salen en grupos para realizarla. Número 13, las obras teatrales, las películas, las novelas, todas estas cosas son abominaciones. Iglesias tipo cabaret, oscuras, pintadas las paredes de negro, con bombas de humo, con spotlights de diferentes colores. ¿Para qué? Para llamar la atención. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es casa de oración y de adoración. No es un dance live, no es un teatro. Hermanos queridos, todas estas cosas están sucediendo, todas estas abominaciones. Las famosas iglesias Community Church. No te asustes si un día la iglesia adventista deja de llamarse iglesia adventista del séptimo día y ponen iglesia adventista Community Church. No te asustes. ¿Por qué? Porque son tantas las abominaciones que ya, imagínense. Número 16, predicadores chabacanos que parecen un carnaval en la plataforma. Los zapatos de un color, estos pantalones de otro color, camisas de otro color, por fuera, sacos por fuera, sin corbata. Hermanos queridos, cuando usted lee el espíritu de la profecía y ve lo que dice la sierva de Dios, de aquellos que ocupan aquí el lugar sagrado para presentar la palabra de Dios, los mensajeros de Dios, como hoy ese tipo de chabacanerismo se está introduciendo en la iglesia. Todo esto son abominaciones, irreverencias, gritos, aplausos dentro del templo como si fuera ¿qué? Un estadio, un teatro. Miren qué concepto tienen estos que hacen estas cosas de Dios. Que la palabra de Dios dice que cuando se menciona el nombre de Dios, los ángeles ¿qué? Se cubren. Sin embargo, nosotros los pecadores ¿qué? Aplaudiendo, chiflando, viendo ¿qué? Celulares, hermanos queridos, irreverencia, gritos. Todas estas cosas son abominaciones. Se ha rechazado a Dios. 18. Orgullo y arrogancia y exhibicionismo en la iglesia de ropa, de carros, en el parqueo. Todo esto es abominación. Desfiles de vestido. 19. De novia a estilo alfombra roja, como hacen allí en Univisión, la alfombra roja, y va el desfile de ¿qué? De los artistas con esto, con aquello. Hermanos queridos, en esto se ha convertido la iglesia hoy. En un teatro, en un centro de entretenimiento, en un centro, en un lugar que es de adoración, es entretenimiento. ¿Para qué? Para alegrar a las personas. Intercambio de ropa, actividades de intercambio de ropa. Las mujeres vistiéndose como hombres y los hombres poniéndose senos postizos y tacones y vestidos largos. Hermanos queridos, dice la palabra que no se debe hacer eso. ¿Entiendes, amados hermanos? 21. Doctrinas erróneas introducidas en la iglesia. Y eso lo dice la señora White, testimonio para los ministros, página 112. Número 22. Mundanalidad prevaleciente en la iglesia. Conflicto de los siglos. Página 666. Rechazo al mensaje del testigo fiel. Mensaje selecto, tomo 3, página 93. Apostasía en el liderazgo de la iglesia. Profetas y Reyes, página 140. La iglesia parece que va a caer, hermano, con todas estas abominaciones, pero la iglesia prevalecerá. Mensaje selecto, tomo 2, página 436. Y 27. Muchos miembros de la iglesia nos abandonarán. ¿Qué te parece?
Conflicto de los siglos, Joya de los Testimonios, tomo 1, página 480. Ahí tienen estas citas, hermano, que la he extractado porque no hay tiempo, pero ahí están las citas. Léanlo. Todo lo que dice el señor juez sobre todo lo que hemos dicho. Ahora, quizás alguno esté oyendo este mensaje y esté diciendo extremismo, fanático, criticando al liderazgo. No, hermano, júzgueme Dios lo que estoy diciendo con su palabra y con el espíritu de profecía. Y vamos a ver quiénes son. ¿Quiénes son? Amados hermanos, en relación con todas estas herejías, con todas estas abominaciones que estamos viendo, el cristianismo moderno, podemos decir, hermanos queridos, que la iglesia está embriagada con el vino de la gran ramera llamada Babilonia, que tienen en su mano y en sus programas el cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de sus fornicaciones y todos sus pecados, y añado abominaciones. Eso está, Apocalipsis 17:4. Miren, hermanos, para todos aquellos que critican este tipo de mensaje que es bíblico, que no es alarmista, que es bíblico, amparado por el espíritu de profecía, aquellos que justifican, escuchen bien, y permiten estos pecados, sepan que tarde o temprano sufrirán el juicio de Dios. Miren lo que dice la palabra. Isaías, capítulo 5, versículos 20 al 24. Dice así: hay de los que a lo malo dicen bueno. Y de eso está lleno hoy las iglesias. A lo malo es bueno. Eso es extremismo. Este es un fanático. Este es un disidente. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan el derecho. ¿Entiendes la lista de los 27 abominaciones que yo puse? Cuando hay más de 100 abominaciones en la Biblia, puse 27. Pregunto, hermano, los que predican estas cosas le quitan el derecho. No puedes predicar en la iglesia. Estás predicando un mensaje de miedo. Estás asustando a la gente. Asustando a la gente con la palabra de Dios. Fíjense, hermano, hasta dónde ha llegado ¿qué? La torpeza espiritual, la ceguera espiritual. Esto lo dice Dios, no lo digo yo. Claro, lo estoy diciendo porque lo dice la palabra de Dios. Lucas 16, versículos 14 y 15. Esto fue Cristo con los fariseos. Y oían también todas estas cosas los fariseos. Cristo hablaba. Y oían todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de Cristo, de él. Entonces les dijo: vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime,
delante de Dios es abominación. Todas estas cosas que mencionamos, ese tipo de música, ese tipo de actividades, compra y venta de vestidos, de esto, de aquello, de aplausos en la iglesia, de celebración de Navidad, de celebración de Halloween, de celebración de la fiesta de Cupido, el día del amor y la amistad. Dice, los que los hombres tienen, y dicen un aplauso para Cristo, y aquí ha estado el Espíritu Santo, dice Cristo, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es que abominación. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Isaías 1:13. No me traigáis más programas ni actividades, más vanas ofrendas ni incienso. Me es abominación lunas nuevas, sábados y el convocar asamblea. Los campestres, las actividades, la salida. No quiero más saber de todo esto. No los puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Son iniquidad vuestros campestres. Son iniquidad vuestras programaciones. Son iniquidad los programas de teatro que se están produciendo en la iglesia. Lo dice el Señor. Alguien tiene que decirlo hoy. Isaías 56, 10 y 11. Sus atalayas, sus líderes son ciegos. Todos ellos son ignorantes. Todos ellos perros mudos. Pero son doctores. Tengo doctorado, tengo maestría, tengo esto, tengo lo máximo. Pero ¿qué dice la palabra? Sus atalayas son ciegos. No tienen entendimiento. Todos ellos son ignorantes. Todos ellos son perros mudos. No pueden ladrar. Soñolientos, echados. Aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Hermanos, estos son mensajes de exhortación, de condenación a los pecadores. Y es un mensaje para que el pecador reconozca lo malo que está hecho, se arrepienta, pida perdón, se aparte. Y Dios tendrá misericordia. Ese es el propósito, hermano, al presentar este mensaje en esta mañana. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo allí en su epístola, al joven Tito, Tito capítulo 1 y versículo 16 dice, profesan conocer a Dios. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los líderes, los miembros de la iglesia, profesan conocer a Dios, pero con los hechos, todo lo que permiten en esa lista que presentamos, lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Está hablando el Señor, hermano, y yo estoy hablándole a ustedes en esta mañana en el nombre del Señor, no para condenar, para que se arrepientan y abandonen el pecado antes que sea demasiado tarde. Miren, hermanos, lo que dice la sierva de Dios en el conflicto de los siglos. Páginas 714 y 715. La marca de la redención ha sido puesta sobre los que gimen. Y los que gimen hoy se le llaman ¿qué? Fuera de contexto. Disidente. Fanático. Que meten miedo. La marca de la redención ha sido puesta sobre los que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen. Ahora sale el ángel de la muerte, representado en la visión de Ezequiel por los hombres armados con instrumentos de destrucción. Y a quienes se les manda, al anciano, al joven, a la doncella, a los niños, a las mujeres, matadlos hasta exterminarlos. Mas no lleguéis a ninguno en quien esté la marca que diga santidad a Jehová, quien se ha apartado de todo eso. Y comenzad ¿desde qué? Desde el santuario. Hermanos queridos, cuando se comienza por el santuario, comienza por el presidente. Comienza por el coordinador, comienza por el jefe de distrito, comienza por el pastor, comienza por los ancianos, comienza por los líderes. Dice allí, mas no lleguéis a ninguno en quien tiene la marca, y comenzad desde el santuario. Dice el profeta, dice Dios. Comenzaron pues por los ancianos que estaban delante de la casa de Jehová. La obra de destrucción empieza entre los que profesaron ser guardianes, líderes del pueblo espiritual de Dios. Los falsos centinelas caen primero. De nadie se tendrá piedad
y ninguno escapará. Hombres, mujeres y doncellas y niños perecerán juntos. Esto no es para condenar. Esto es para que reflexionemos, para que nos demos cuenta de nuestra condición, para que veamos las abominaciones, los pecados, las prevaricaciones que estamos cometiendo en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestras iglesias, para arrepentirnos, humillarnos y buscar a Dios antes que sea demasiado tarde. Pablo al joven Timoteo, capítulo 5 y versículo 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecado ajeno. Consérvate puro, amada iglesia. Si en tu iglesia consienten en practicar todas las cosas que mencionamos allí, las 27 abominaciones, cuando hay muchas más, no participes, no te quedes ahí. Así lo dice el Señor. No participes en pecado ajeno. Consérvate puro. Jeremías capítulo 51 y versículo 45. Salid de en medio de ella, pueblo mío. No es salir. Esto no es para las iglesias que están en el mundo, no. Las iglesias populares, las iglesias estas que no guardan los mandamientos. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. No participes en pecado ajeno. Apocalipsis 18:4, y hay otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hermanos queridos, dice Corintios, capítulo 6 y versículo 17, el apóstol Pablo en Corintios, segunda de Corintios 6, 17, por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Te das cuenta, hermano, cómo se repite? Sal, no participes en pecado ajeno. No, hermano, sal. ¿De qué? De las iglesias, de los pastores permisivos, de los líderes permisivos que están permitiendo todas estas cosas que estamos diciendo, hermanos queridos. Es hora, cita White, es hora cuando debemos mantenernos nosotros y nuestros hijos sin mancha del mundo. Ahora hemos de levantar las ropas, hemos de lavar, las ropas de nuestro carácter y emblanquecerla en la sangre del Cordero. Ahora debemos vencer el orgullo, la pasión, la pereza espiritual. Ahora debemos de despertar y hacer especiales esfuerzos para ser simétricos al carácter de nuestro Señor. Si oyeres su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones, dice Hebreos 4:7. Estamos en situación de gravísima prueba. Velad esperando la aparición de nuestro gran Señor. El mundo está en tiniebla, dice el apóstol Pablo, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, tenemos la luz profética para que aquel día no os sorprenda como ladrón. 1 Tesalonicenses 5:4. Siempre ha sido el propósito de Dios sacar luz de las tinieblas, alegría de la tristeza y descanso de la fatiga para el alma celosa y expectante. Sigue diciendo, ahora es tiempo de prepararnos. El sello de Dios no señalará jamás una frente impura de los que practican estas abominaciones que hemos mencionado, que hoy se justifican y se permiten. Nunca será estampado en la frente de los ambiciosos y de los mundanos, de los mentirosos e hipócritas. Todos cuantos reciban el sello deberán comparecer sin mancha ante Dios como candidatos al cielo. Escudriñad por vosotros mismos que las Escrituras no permita que un hombre incircunciso, pecador, rebelde contra la palabra de Dios y el espíritu de profecía te enseñe. Escudriña por ti mismo para comprender lo pavorosa y la solemnidad de la hora presente. Los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados, no serán perdonados ni borrados del libro de las memorias, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador
en el día del juicio de Dios. ¿Puede el pecador haber cometido sus malas acciones a la luz del día o en la oscuridad de la noche? Siempre quedan descubiertas y de manifiesto ante aquel a quien tenemos que dar cuenta de todo. Hubo siempre ángeles de Dios que fueron testigos de cada pecado. Y lo que registraron en los libros y quedaron registrados en los libros infalibles. El pecado puede ser ocultado, puede ser negado, puede ser encubierto por un padre, por una madre, por una esposa, por un niño. Y los amigos, nadie fuera de los mismos culpables tendrá tal vez la más mínima sospecha del mal. No dejará por eso de quedar al descubierto ante las inteligencias del cielo. La oscuridad de la noche más sombría, el misterio de todas las artes engañosas, no alcanzan a velar un solo pensamiento al consentimiento del Eterno. Dios lleva un registro exacto de todo acto injusto e ilícito. Ahí está en el capítulo 29 del conflicto de los siglos, el juicio de investigador. Amados hermanos, todo pecado que usted cometa, toda abominación que usted cometa, toda rebelión, está registrado. Y si usted es líder, si usted es pastor, si usted es anciano, si usted es padre, no permita más el pecado, no permita más las abominaciones en su casa. Tito, capítulo 2. Versículo del 11 al 15 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los hombres. Gloria a Dios. ¿Pero a qué? A los hombres que reconocen el pecado, lo mal hecho, las abominaciones, las prevaricaciones, las rebeliones, las murmuraciones, el orgullo y los celos. Todo el que reconozca esto, se arrepienta y clame a Dios, tendrá perdón y tendrá misericordia y tendrá la vida eterna. Porque ese es el propósito con el cual estamos presentando este mensaje. Un mensaje de amonestación para que te arrepientas, no para que critiques la palabra de Dios, porque solo hemos predicado la palabra de Dios. Enseñando que renunciando a la impiedad, a los deseos carnales, vivamos en este siglo sobria y ¿qué? Y justamente. Es lo que nos está llamando el Señor. Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, de toda maldad, de toda rebelión, de toda prevaricación, de toda abominación, para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad. Y nadie te menosprecie. Y toda la autoridad con la cual he hablado en esta mañana, aquí está. Ustedes son testigos. No he hablado palabra mía. ¿Palabra de quién? De Dios. Por lo tanto, hermano, en vez de criticar estos mensajes que Dios te envía, humíllate, arrepiéntate, abandona, sal del pecado, sal de la Babilonia espiritual y busca al Señor. En el libro de Apocalipsis se aclara explícitamente con respecto a la nueva Jerusalén que Dios está preparando para su pueblo, que si no sales de Babilonia, que si no sales de la idolatría, de las prácticas mundanas, de las abominaciones, repito, si no sales de Babilonia con sus cosas y herejías, tú no podrás entrar en la nueva Jerusalén. Para entrar en la nueva Jerusalén, tienes que salir de Babilonia y de todas estas prácticas abominables que hemos mencionado en esta mañana. Termino con esta promesa de Apocalipsis capítulo 21, ya al final, y versículo 17. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero.
Mi buen hermano, que has escuchado palabra de Dios en esta mañana. Dios te ama. Cristo murió por ti. Y está tocando a tu corazón a través del poder del Espíritu Santo. Para que te arrepientas. Para que abandones el pecado. Para que abandones las herejías que predicas y que permites. Para que abandones las fiestas paganas. Para que dejes de practicar las abominaciones que hemos mencionado en esta mañana o que menciona la palabra de Dios. Que te humilles, que te arrepientas, que busques al Señor. El Señor tendrá de ti misericordia y tu nombre estará escrito en el libro de la vida del Cordero y tendrás un lugar en la patria celestial. Es mi deseo, hermano, que tú y yo salgamos de la Babilonia espiritual. Que tú y yo salgamos de las herejías. Que tú y yo salgamos de las abominaciones y nos conservemos puros para nuestro Dios en esta tierra y hasta el fin, cuando Él venga en gloria y majestad. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Hemos predicado tu palabra y tú no puedes juzgar, Señor, si hemos dicho algo que no está apoyado por tu palabra. Y yo te pido que tú bendigas a cada una de las personas que ha escuchado tu palabra en esta mañana. Que tu Espíritu hable a sus corazones. Que tú obres en ellos. Y si hay alguno que todavía está cometiendo estas abominaciones, en el nombre de Jesucristo pedimos que los liberes, que les ayudes y que puedan alcanzar la victoria. En tus manos les ponemos para que salgan de Babilonia y entren a la nueva Jerusalén. Es nuestro deseo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Feliz sábado.